fundamentalmente fue una revelación de las contradicciones insalvables en la lógica historiográfica de la historia que conocía, ¿no? O sea, hay unos relatos oficiales que son tan endebles que me hicieron dudar desde siempre. He comentado muchos ejemplos, pero uno de los clásicos que siempre lo menciono, dos clásicos mejor dicho, el de la conquista y el de la independencia, entre muchas comillas. Esto de los incas como primero crueles invasores del sur, protoperuanos que vinieron a someter a la protonacionalidad ecuatoriana, y después los heroicos resistentes en contra de la invasión española. Con Bolívar y sus generales venezolanos pasa lo mismo. En 1820, 21, 22 son los heroicos salvadores de la patria, libertadores, el sumo de todos los bienes. Y una década después, de 1830, son tiránicos usurpadores de la tiranía nacional. Entonces, ¿cómo uno explica que puede existir este tipo de contradicciones insalvables que van a más allá de la historia, sino que son unas cuestiones ilógicas? Y no nos cuestionemos el pasado en el texto, ¿no? Alguien me decía, con mucha razón, que para mí es difícil asumir, porque no es historia, es mitografía y es adoctrinamiento lo que existe en esos textos oficiales republicanos de los últimos 2 siglos, pero alguien me decía, ya es de historia, porque a golpe de rematar y de machacar tanto, es de historia en la conciencia de las personas. Y eso fue muy contundente para mí, porque de alguna manera lamentablemente es cierto. Y por eso es la tarea importante de cuestionarnos esa historia, entre comillas, establecida de forma vertical, incuestionable, que tiene un tribunal de la verdad adjunto que permite o no disentir en torno a este relato oficial, no la mayoría de las veces, y que le da una inconsistencia total a nuestro pasado, ¿no? Bueno, me encanta esta pregunta porque es la primera vez que puedo abordarla en esta visita a España directamente. Además de mencionarla en las presentaciones muy superficialmente, no me he podido extender. Pero quizá es uno de los puntos más fuertes en el inconsciente colectivo de los hispanoamericanos, tener esta creencia falsa de que hay estados-naciones previos, tanto en Europa como en América, que se enfrentan, y que un estado-nación llamado España ocupa a otros estados-naciones, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, etcétera, que no existían en ese entonces. No existían ni siquiera como proyecto o como ideal. O sea, las repúblicas, los estados sudamericanos son productos del colapso de la monarquía española en América. Y el proceso de estos 3 siglos de unión es lo que deriva a que ellos existan. Entonces es completamente falso. Voy a ser un poco más coloquial, que la gente tiene esta visión que existía el Real Madrid en España, y en Ecuador estaba la selección, la tricolor, como se llama, y entonces estaba el Team Delgado, que es un futbolista muy famoso, con la camiseta de la tricolor y con Atahualpa comiendo ceviche, que es un plato muy típico ecuatoriano, esperando a que viniera, no sé, alguien con la camiseta del Real Madrid a decirles que ahora les hemos conquistado a ustedes ecuatorianos. El Ecuador no existía. Y por supuesto que España como Estado-nación tampoco existía en ese momento. Existía sí la nación cultural española, que venía formándose por ya para ese entonces casi 1 milenio, que ahora va 1 milenio y medio, pero que estaba dividido en varios reinos y que políticamente funcionaba de hecho como una confederación de varias unidades políticas que se extendieron, que esto lo he repetido algunas veces, que extendieron su naturaleza política, jurídica, cultural y religiosa en América, y reproducen esta misma naturaleza en el continente, y de hecho crean intelectualmente América. España crea intelectual, jurídica e históricamente al continente americano, a los reinos de las Indias castellanas y a las Españas americanas, como se ha llamado muchas veces en documentos históricos. No existe el continente americano, no solo los Estados-nación, sino el continente americano como concepto, que esto es fundamental entenderlo. Claro que había una gran masa
inadvertida para el resto del mundo, hacia el occidente del viejo mundo, del polo norte al polo sur, pero nadie sabía que era un continente. Ni siquiera sus propios pobladores lo sabían. El ejemplo lo he puesto muchas veces y vale repetirlo en esta ocasión. Cuando se produce la conquista de lo que ahora es México, de los aztecas, y la caída de Tenochtitlán, que se cumplen este año el 500 aniversario de su liberación, es de entre 1519 y 1521 que inicia este proceso que se concluye con algunas décadas después. Pero el eje fundamental de la conquista está entre 1519, 20 y 21. La conquista de lo que después se llama el Perú, que es una cuestión difusa al sur de Panamá y que después se constituyó en el Virreinato del Perú, que contenía varios reinos en América del Sur, inicia en 1532 y tiene su culmen en cuestión de que se domina a la élite inca y se consolida el poder con las tribus que apoyaban y las facciones dentro del imperio inca a los españoles alrededor de 1535-36. Entonces son unos 4 años. En el medio hay casi una década, entre 1521 y 1500, más de una década mejor dicho, y 1532 de estos dos procesos de conquista que son llevados, como sabemos, por Cortés y por Pizarro. Pero no hubo nadie que a Atahualpa, al emperador de los incas, al monarca de los incas, le advirtiera, mira, ojo, tienes unos extranjeros a puertas que están viniendo por ti. No supieron. Atahualpa se enteró que Francisco Pizarro existía el día que llegaron a Cajamarca, básicamente. Entonces no había ninguna conciencia de unidad geográfica, mucho menos política, ni cultural en ningún tipo en América. Había en el mundo de entonces, en todo el planeta, un multiverso. La cristiandad era un universo propio, el Islam era otro universo, Oriente era otro universo, la India era otro universo. Oriente me refiero a China, a Japón. Y América tenía dos universos, que eran dos civilizaciones que en ese momento que existían, varias culturas, pero dos universos fundamentales que eran los incas y los aztecas. Y no tenían ninguna conexión ni conocimiento de la realidad geográfica de América. ¿Quién le da el nombre y quién se da cuenta de la totalidad como continente a América? Es España. ¿Quién la bautiza jurídica históricamente? América es España. Entonces no se puede hablar, por supuesto, menos todavía, que había estados-naciones que de ninguna manera existían entonces, que son productos de un proceso de muchos siglos y del rompimiento, además de ese proceso. España no podía ser potencia de ocupación, porque para esto tenemos que entender que no había, lo que hemos dicho en la pregunta anterior, no había la ocupación de un Estado-nación sobre otro, o de un Estado sobre un pueblo distinto a sí mismo. Eso es un concepto del colonialismo decimonónico, del imperialismo financiero y de explotación al estilo británico, belga o holandés, que se asentaron en África, o el francés en Indochina, y que tenían toda esta visión de extracción, de imposición militar, de coerción, y ahí sí de un rígido control en todos los sentidos, desde el político hasta el militar, para poder valerse como potencias extranjeras ocupantes de un territorio de los beneficios de estar allí. En cambio, Castilla, como representante de uno de los 5 reinos medievales españoles, que es la que realiza la conquista de América, como ya lo he mencionado, dilata su naturaleza propia, jurídica, política, religiosa y militar inclusive, a los territorios de las Indias. Es decir, convierte esos territorios en unas nuevas Castillas. De hecho, el sur, así como Nueva España se llamó a México, el sur, lo que ahora es Perú, Ecuador y una parte de Bolivia, era Nueva Castilla. Y se convierte en una extensión más de estos reinos hispánicos más allá de los mares. No hay ocupación extranjera porque América es de España. La realidad es que España está en América y está como sustancia y como ser, más allá de cuestiones políticas identitarias, trasplanta y hace un trasbordo total hacia América. Pongamos este ejemplo que yo siempre lo digo. Pensemos que ahora en una luna de Júpiter descubriéramos que hay vida y que de pronto quisiéramos asentar ahí la civilización humana y nos dirigiéramos, y en menos de 50 años nos dirigiéramos allí. En menos de 50 años
la total población de esta luna de Júpiter viviera, sintiera, se expresara y tuviera una visión como humanos. Sería prácticamente un milagro. Eso es lo que hizo en España, en el continente americano, y de buena gana por la mayoría de sus pobladores, que se fusionaron sobre todo en la sustancia, también biológicamente, también políticamente, también culturalmente, pero la sustancia. Los españoles querían convertir el ser de los nuevos habitantes del territorio hispánico de América en otros españoles. El negro, el indio, el sambo, el mulato, el mestizo niega su españolidad, y al negar su españolidad se niega a sí mismo, porque su sustancia se la dio a España y ellos la aceptaron de buena gana. Y el criollo, por supuesto, el descendiente español de América, con mucha más razón. Entonces, las potencias ocupan territorios que no son ellas. España nunca ocupó un territorio que no era ella. España siguió siendo ella en América, no es extranjera en América, no ocupó estados que siguieron existiendo después de que la monarquía española implosionó en América, sino que dio paso a nuevas realidades, a estados que la continuaron, a las repúblicas, y que de ninguna manera habían sido ocupadas previamente por España. Por España también, que valga mencionarlo aquí, el Estado-Nación como reino español surge también del producto de esta disolución de la monarquía española, que eso es algo que hay que entenderlo de forma fundamental. El reino español también es el resultado de esta división. Bueno, eso es la leyenda negra, ad usum delphini, como se dice, ¿no? Para uso del delfín, que es, o sea, y ad nauseam también, nauseabundamente utilizada, como una forma de facilismo ideológico y pretexto para lavarse las manos de quienes están a cargo hoy en día del continente. O sea, podría ser cierto todo lo que se ha dicho de España, que no lo es, pero llevamos 2 siglos de vida política supuestamente independiente. Ya debería haber una madurez total para aceptar que cualquier error es nuestro, que cualquier responsabilidad es nuestra. No podemos seguir achacando a hombres de 5 siglos, y mucho menos los de hace 2, de realidades y responsabilidades que vienen de esta generación. Es una forma fácil en la que los políticos se lavan las manos, porque dicen, sí, España y los políticos y el sistema del Estado-Nación que se alimenta de esta mitografía para poder sostenerse, se lavan las manos de sus propios fracasos, de su irresponsabilidad y del legado nefasto que han dejado en estos 2 siglos. Y dicen, bueno, no es nuestra culpa, es de España. Pero, como diríamos criollamente en Ecuador, hermano, no te hagas del gil, no te hagas del tonto. O sea, estamos aquí ya 2 siglos después y tú sigues echando la culpa de tus problemas a alguien más, es porque el problema es grave y es tuyo, ¿no? Hay que entenderlo así fundamentalmente, más allá de, por supuesto, de la leyenda negra, que eso es un trabajo que han desarrollado nuestros enemigos, históricamente los enemigos de la civilización hispánica, desde los centros de poder, como Londres, como Holanda, como Francia e Italia, por todas las razones que otros autores y investigadores han explicado mejor que yo. Pero más allá de solamente lamentarnos y profundizar en la leyenda negra, hay que entender las consecuencias en la psicología actual de los pueblos hispanoamericanos, porque vivimos de alguna manera huérfanos. Después de echar la culpa a España de todos nuestros males, se produce una grave disrupción en la conciencia, un grave rompimiento en la conciencia de los pueblos hispánicos. Yo lo pongo de esta manera muy simple. Echarle todos los males a España, es decir, lo que se nos dice en los colegios y en las universidades y en el lenguaje común, en los lugares comunes, en las conversaciones en Hispanoamérica. Que el español era el violador, el saqueador, el asesino, y el indígena era el tonto, la indígena era la tonta, que se dejó violar, matar y se dejaban robar e imponerse lo peor de Europa en América, porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Que fue lo peor de España a América, que es un doble insulto, porque si te pones a pensar, dicen que por un lado eran unas civilizaciones que estaban, no sé, en un estadio avanzadísimo de desarrollo, que habían algunos delirantes llegan a decir que habían llegado al espacio, cosas por el estilo, y por el otro lado vienen 4 puerqueros de Extremadura y vencen a esa civilización. Eso habla muy mal también de tu supuesta civilización avanzadísima, y no se dan cuenta de que se están escupiendo a ellos mismos en el rostro como escupir hacia arriba o contra un ventilador. Entonces el problema de España recae ya en esto, más allá de la cuestión histórica, en una cuestión de la conformación psicosocial
de los individuos, de las personas en Hispanoamérica. ¿Y qué tenemos? Nihilismo. La gente está abocada a un nihilismo producto de la etapa bolivariana, porque niegas todas tus raíces, tienes un desarraigo total. Al tener el desarraigo total, la vinculación con los demás, con la familia, con los vecinos, con el entorno, con los supuestos ciudadanos que comparten tu mismo espacio político, es nula. Y la corrupción endémica en buena parte se debe a esto. No hay consecuencias ante la falta de responsabilidad con este arraigo, con la consecuente corrupción, y timar, robar, llevarse por encima a quien sea, es una práctica común en nuestros países por el desarraigo, por esta inconsciencia colectiva, no conciencia colectiva, sino esta inconsciencia colectiva. Entonces, esto es otro pilar fundamental, entender que achacar de todos los males a España es no irse en contra del Estado español ni contra los españoles actuales, sino es un instrumento de dominio para mantenernos divididos en contra de nosotros mismos y que de esta manera no podamos alzar cabeza, que no lo hemos hecho hasta ahora en estos 2 siglos. Hispanoamérica no es extraña en España porque España tiene su conformación final como nación en esos 3 siglos de unión, 3 siglos y casi 4 en algunas partes de América, como Cuba, Puerto Rico y también en Asia, en las Filipinas. Tiene su conformación final como nación en esta etapa. Si bien es una de las 5 grandes naciones históricas de Europa, de Occidente, con Francia, Italia, Alemania e Inglaterra, no Gran Bretaña, Inglaterra, que comienza hace 1 milenio y medio, el final, el remate del desarrollo se lleva en esta unión bicontinental y trioceánica, como él ha llamado, cuando el Pacífico era nuestro Mare Nostrum, nuestro Mediterráneo, y la conciencia de la nacionalidad española era imperial. Bien se ha dicho que España es una nación imperial porque lo es. Y no se puede comprender España sin Hispanoamérica. Si tú le quitas Hispanoamérica a España, le estás amputando a uno de sus miembros, le estás quitando parte de su cuerpo, y lo mismo le pasa a Hispanoamérica. Le quitas de España y le estás amputando una parte importantísima, yo diría la cabeza de su cuerpo. Y de esta manera, la cabeza histórica me refiero, de su cuerpo, de esta manera no puedes entender el todo, no puedes entender el organismo. Y por supuesto que no es extranjera ni extraña en España. Está en los rasgos del ser español, que se caracterizó por esta impronta imperial que llevó a definirlo como lo que es hoy en día. Si no entendemos eso, estamos perdidos. Y de hecho estamos perdidos, es lo que nos pasa hasta el día de hoy. Seguimos pensando en estos pequeños espacios reducidos, minúsculos, parroquianos, que nos llevan a pensar que España, o que es solamente esto, la España remanente, como dice un buen amigo aquí, y no es la totalidad de su realidad geográfica histórica. Entonces jamás podemos ser ni España extranjera en América, ni Hispanoamérica extranjera en España. No podemos existir y no hemos existido si no hemos sido las dos unidas. Si le quitamos todo lo español al Ecuador, ¿qué te queda? Si le quitas todo lo americano, hispanoamericano a la España actual, ¿qué queda? Esa es una pregunta que nos debemos realizar para responder una pregunta con otra pregunta, pero que lleva a muchas respuestas en el interior de cada persona que le van clarificando el camino hacia el reencuentro con lo que somos, con nuestro propio ser. El ser hispánico sigue vigente, a pesar de 2 siglos de adoctrinamiento, de una división impuesta, de una separación antinatural, sigue ahí. Y esa es la potencia de lo que somos. Esa es la potencia de España, que a pesar de que nos han querido destruir por siglos y que nos hemos querido nosotros autodestruir, no lo logramos hasta ahora. Bueno, es muy buena, leyendas negras y leyendas rosas. La leyenda negra creo que se ha hablado y se opinaba bastante, inclusive aquí en este canal. Y de las leyendas rosas muy poco. Hay 2 leyendas rosas fundamentales que se tiene que comprender también para poder avanzar en muchos sentidos. La una es la leyenda rosa ostracista, que yo le llamo, porque se tiende a checar desde el pensamiento hispanista inclusive, a todos los males en conjunto de la decadencia española, a la Casa de Borbón, por ejemplo. Y se trata de ensalzar a la Casa de Austria como que fue
el mayor momento de España en todas sus épocas, y no necesariamente es así. Por supuesto que el lado Borbón tampoco fue lo peor que pudo pasar a España, y una alta cota de poder, de riqueza, y la mayor expansión territorial del imperio se produjo bajo esta casa. Hasta 1795, bajo Carlos IV, es cuando tenemos la mayor extensión de territorio del imperio en toda su historia. Entonces, analizando estos hechos, también vamos desmintiendo esta leyenda rosa a favor exclusivamente de los Austrias y en contra de los Borbones, desconociendo que sus políticas promulgaron el enriquecimiento de los virreinatos, que gracias a esto las élites criollas históricas que más se beneficiaron, como las de Caracas y Buenos Aires, gracias a este enriquecimiento provocado por las reformas borbónicas, tuvieron los suficientes medios y las agallas que les proporcionaron sus riquezas y el poder que le deben a los Borbones para dar el siguiente paso, que fue alzarse en armas en contra de su rey y traicionar a su sangre y a su patria y a su nación, más que otra cosa. Es una leyenda rosa fundamental. Otra leyenda rosa que tampoco se habla es la leyenda rosa republicana en América. Yo he dicho, y lo digo, ¿qué palabra utilizar adecuada? Lo digo con conocimiento de causa. Aquí en España, en la España remanente, en la España europea, no tienen idea lo que significa 2 siglos de república. No la tienen realmente. Y yo tengo autoridad como ecuatoriano, como alguien que viene de una familia que está, por supuesto, toda la república y mucho antes, de entender ese proceso histórico y de ver el total desastre que ha significado para nosotros, que sigue significando y que podría hacerlo si se mantiene esta leyenda rosa. ¿Mantenida en qué? En mentiras tan evidentes como que fue en beneficio de la mayoría de la población. La leyenda rosa republicana sostiene que la comunidad política estaba excluida previo a la independencia y que la totalidad de esta comunidad se le incluyó con la república, cosa que es falsa, más bien fue un proceso completamente contrario. Solo para poner un ejemplo, el ejemplo político, la comunidad política existía en su totalidad en la época hispánica. Bajo el rey todos éramos vasallos y respondíamos a las mismas leyes y a los mismos ordenamientos jurídicos, inclusive orgánicos de forma natural, que respetaban siempre las leyes castellanas y de Indias. ¿Qué pasa cuando viene la república? Impone constituciones oligárquicas y plutocráticas que desconocen la ciudadanía al 95% de la población. ¿Cómo podemos hablar que hubo una inclusión y hubo una liberación y hubo un paso adelante en la representación y en el desarrollo de la política, de la comunidad política, si el 95% de la población estaba excluido, si se tenían una cantidad de requisitos para poder ser ciudadano ecuatoriano, que incluían principalmente una cantidad de bienes o de dinero que no permitía a nadie participar en la política y que se mantuvo en la mayoría de constituciones vigentes por el siguiente medio siglo y que conformaron la estructura socioeconómica actual de nuestros países, que nos llevaron ¿a dónde? A la involución, hacia el subdesarrollo, la dependencia y el fracaso total de nuestras repúblicas, y no nuestras, ¿no? De las repúblicas y sus ciudadanos, ojalá fueran nuestras. Y la última leyenda rosa que también hay que tener cuidado, que yo lo digo también en mi libro, la leyenda rosa de que España no tuvo errores, ni en América ni en Europa. España es una creación humana, yo pienso que sí, dirigida por principios trascendentes que la han sabido guiar hasta donde estuvo y tener los más altos niveles de dignidad humana en la historia, pero que también tuvo sus errores. Entonces, entender los errores, que en muchos casos fueron de buena fe, y no hablo los de la leyenda negra, de estos supuestos genocidios, ni del oro, ni demás, sino errores políticos que podrían haberse subsanado y que costaron finalmente la existencia de la monarquía en 5 continentes, ¿no? Y tampoco estoy haciendo una crítica a la Casa Real Borbónica o a las instituciones, sino el principal error que tiene España y que lo seguimos teniendo los españoles de América y de Europa es la autonegación y el autoodio. Y parar con esa leyenda rosa de pensar que la autonegación y el autoodio al español es algo justificable o es algo positivo
o es algo bueno, es una de las principales metas que debemos tener. Porque quizás esa es la principal leyenda rosa, pensar que este discurso anti-español, desde lo español, es algo sano, es algo positivo o es algo que no hace mella, ensalzando siempre a lo extranjero y a lo extranjerizante y buscando soluciones a nuestras realidades con modelos que son ajenos, nos ha llevado a donde estamos. Entonces, esa es la principal leyenda rosa que hay que combatir. Imperio imperialismo, entender esto en las categorías políticas vigentes es fundamental. Imperio a la romana, por supuesto. Expandir la propia naturaleza allende de los mares. Incluso superar a Roma en muchos aspectos. Porque Roma dotó de las mismas instituciones a todos los habitantes de su imperio y de la misma ciudadanía cuando llegaban a ese grado a las ciudades. Pero España fue aún más allá y les dio autonomía. América fue un imperio eminentemente urbano. Y en Hispanoamérica gobernaban las ciudades, gobernaban los ayuntamientos, gobernaba muchas veces el Estado ya no directamente a través de estas corporaciones. Y era un adelanto para su época que lo han reconocido pensadores inclusive anglosajones que basaron el modelo del federalismo en los municipios españoles de América. ¿Qué queremos decir con eso? Que fueron tan altas las instituciones políticas y civiles españolas que le dieron mayoría de edad a sus súbditos aún antes de tenerla, cosa que no es menor. Eso es un imperio, que no era potencia de ocupación extranjera, que nunca tuvo un ejército de ocupación permanente en América en 3 siglos, que todas las tropas hispanoamericanas eran locales, que la única vez que se necesitó mandar una tropa fue ya en el extremo caso de 1815 con Morillo por la guerra que había ocasionado Bolívar, y que aún así la tropa fue siguiendo mayoritariamente española de América, que además no es un dato menor. Transfusionó su sangre de forma enorme al continente. Se hablaba muchas veces del mestizaje, pero yo siempre menciono cuando vengo a España que más allá del hecho biológico, hay que entender el hecho psicológico de las personas, de agarrar un barco, meterse e irse al otro lado del mundo, porque es del otro lado del mundo, y nunca más volver. Irse con una misión a cumplir a cabalidad y hacerla. No tenemos idea, es como meter hoy en día a alguien en una nave espacial, mandarle a Marte o mandarle a una luna de Júpiter y decirle, hermano, ahí está tu misión, tienes que recrear la civilización humana en este planeta y chao, nunca más te vemos. En 5 siglos vuelves con tus familias si quieres, pero tú ya no vuelves por acá. Y lo hicieron. O sea, el hecho humano es grandioso, es increíble. Eso no hace el imperialismo. El imperialismo es justamente el colonialismo decimonónico, el extractivismo, la idea de explotación económica de territorios ocupados militarmente, que no hay ningún ideal ni intención de incluirlos, de incorporarlos a las propias potencias, sino que además se los ve con rechazo en una categoría de inferioridad, nunca en paridad, y como algo de paso, como algo que eventualmente se termina, porque es una presa. Y a la presa cuando la consumes, la acabas de expoliar, la acabas de quitar todo lo que tenía, la abandonas. ¿Qué han hecho los británicos en 5 continentes? ¿Dónde hay una ciudad británica que podamos decir que sea representante de esa naturaleza británica fuera de Gran Bretaña? Hay 30 ciudades españolas en América declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Británicas fuera de Gran Bretaña, yo no conozco ninguna. En la India, valga este dato para entender lo que es el imperialismo, se ha estimado que su economía era la mayor del mundo antes de que llegaran los británicos, mayor que toda la de Europa unida, incluyendo la monarquía española. Después que los británicos se fueron a mediados del siglo XX, era la economía 56 del mundo. Eso nos dice bastante de lo que significó la ocupación británica en la India. ¿Y qué quedó de Gran Bretaña en la India? Además de ahí sí muchas hambrunas y genocidios para beneficiar los intereses comerciales británicos. No mucho. No hay una prueba testimonial de la presencia de Gran Bretaña, además del Palacio del Virrey, que era el único edificio destacable. En América el continente se transformó para siempre. No hay nada
no hay un pedazo de suelo donde no haya una huella española. Esto es lo fundamental entender, esta es la diferencia entre imperio e imperialismo. Claro, muchísimo. Ese es otro de los pilares fundamentales de la mitografía oficial para justificar esta supuesta independencia, que independencia no fue jamás, sino que significó una dependencia al imperialismo anglosajón, al imperialismo británico, al imperialismo financiero británico. Quiteños al servicio del Imperio Español es la mayor prueba palpable de la paridad e inclusión de todos los españoles de ambos hemisferios en la realidad política de su momento. La élite criolla local formaba parte plena de la élite imperial. Eso hay que repetirlo. A la élite criolla local de los reinos españoles de América formaba parte plena de la élite imperial. El criollo gobernaba no solamente sus propios territorios, sino en muchos otros. En España, en el territorio actual, en la España remanente, en la España europea, hubo virreyes quiteños en Cataluña, copríncipes de Andorra quiteños, gobernadores de La Coruña y muchísimos otros que ahora no se me vienen a la cabeza, que están en mi libro, varios de ellos representantes, por supuesto, en las cortes, no solo las de Cádiz, que son las últimas y las más recientes en nuestra historia, sino permanentemente a través de los procuradores de las ciudades, representando los intereses políticos de sus reinos a lo largo de los 3 siglos, siempre. Hubo un regente del territorio de lo que ahora es Quito, de lo que ahora es, perdón, de lo que fue Quito, que ahora está en el sur de Colombia, Popayán, que regente de la monarquía española, que era de Quito, del territorio del reino y la provincia de Quito, me refiero, no solamente a la ciudad. Y hago un análisis en esta última edición sobre el tema puntual del poder criollo en la instancia de gobierno que más se ha caracterizado en la historiografía oficial, que es la audiencia. No se entiende bien la institucionalidad del imperio y se piensa de manera positivista y keynesiana, no, perdón, positivista y kelseniana, que había una especie de organigrama estructurado y jerárquico de las instituciones, cuando al ser de origen medieval muchas de estas eran transversales. Entonces hay distintas instancias de gobierno, pero la fundamental es la ciudad. Después de la ciudad, las cabezas de ciudades son los reinos. El reino de Quito políticamente es la ciudad y eso se refleja hasta en los documentos muchas veces. Dicen en el reino de San Francisco de Quito, que es el nombre de la ciudad. Lo mismo pasa con Nueva Granada, con el Perú, con Charcas o lo que después se llamó el Alto Perú, que ahora es Bolivia, con el reino de Chile, con la gobernación del Río de la Plata, que después se vuelve virreinato y que tiene una paridad de reino por haber sido ascendido a ese rango. Y todos dirigidos por criollos, en una constante negociación con el poder de las siguientes instancias administrativas y de gobierno, que son la audiencia, el virreinato, el Consejo de Indias y finalmente el rey. Y los criollos están presentes en todos estos organismos de gobierno, en todos los grados, hasta en el más alto. En la corte alrededor del rey, la cantidad de criollos, que hay un estudio pendiente por hacer, es enorme. Yo hago este estudio y analizo un siglo en base a la investigación de una historiadora israelí sobre un siglo de los ministros de la audiencia de Quito, porque siempre se tiende a decir en la mitografía oficial ecuatoriana que en la audiencia los criollos no tenían representación. Y por supuesto que no tienen representación si no investigas los documentos. Pero ¿cuál es la realidad de los documentos? Yo realizo un cuadro en el libro y doy a conocer, haciendo un análisis estadístico, que la mayoría de ministros de la audiencia de Quito entre 1650 y 1750 eran criollos. Entonces, si el poder formal de la audiencia, que le preocupa tanto la historiografía, fue dominado por criollos por un siglo, además del poder real, que eran los cabildos, que era plenamente ocupado por ellos, no podemos hablar de ningún tipo de exclusión de ellos en la política local e imperial. Y ahora hemos visto una exposición muy agradable de ver el tornaviaje en el Museo del Prado. Y ahí se ve esa representación de la élite imperial americana, hispanoamericana en la península, en estos imponentes cuadros de la nobleza local que tenían sus intereses aquí.
no solamente quiteños, peruanos, quitenses, que son de la provincia del Reino de Quito, neogranadinos, novohispanos, rioplatenses y demás, tenían el gobierno y sus intereses y su desarrollo no solamente en América, aquí en Europa. Uno visita Trujillo en Extremadura y ve uno de los palacios más preciosos que existen, que pertenece al duque de San Carlos, un limeño, que gobernaron desde América los correos del Imperio Español por 3 siglos. Bueno, esa es una pregunta difícil de abarcar en una entrevista de, de este calibre, pero digo por el tiempo, porque yo podría hablar horas de eso, ¿no? Esto es muy interesante, no es interesante, es fundamental para nosotros los ecuatorianos actuales, porque nos revela el nivel de desarrollo social, político y económico que alcanzamos durante la monarquía española. Quito era un reino industrial antes de la supuesta independencia. Tuvo un alto crecimiento demográfico durante 3 siglos que corrobora el crecimiento económico, que se corta de cuajo con la supuesta independencia, con el separatismo, porque eso es lo que fue, que hace que nos atrasemos un siglo en nuestro nivel de producción económica, es decir, que el nivel de producción de 1810 se recupera recién en 1910, que hace que perdamos la república supuesta, porque es una republiqueta, la llamo yo, una pseudo república, un estado completamente excluyente de todos sus propios ciudadanos, que muera el 90% de la población masculina en edad militar entre las guerras de independencia y todas las otras guerras, que también eran guerras civiles, y también todas las otras guerras civiles que si le siguen hasta final del siglo XIX, entre conservadores y liberales. Antes, 3 siglos de paz, 3 siglos de crecimiento, de desarrollo, de producción y de buscar, respetando el elenco de todas las comunidades culturales que existían dentro del Reino de Quito, su mejor realización de forma común. La geopolítica inglesa quiso quebrar esto, con especial afán en la industria textil. Quito producía textiles que eran llevados a lo largo y ancho de todo el continente, y que inclusive llegaban a Europa, abastecían a las minas de Potosí, abastecían igualmente a todo el circuito comercial que llegaba hasta Panamá, y que permitían que hubo un crecimiento económico tal que se reflejó en el tamaño y en la arquitectura que tiene Quito, que nos llevó a ser declarada la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Hay además otras 4 industrias fundamentales. La textil, que en mi libro En Quito y la geopolítica inglesa hablo explícitamente de los planes de los ingleses, donde mencionan que hay que destruir la industria quiteña para a través de esta destrucción poder inundarnos de su producción y dominar el comercio en América del Sur, que fue lo que lo lograron, por cierto, ya voy a mencionar cómo. Además estaba la industria militar en la Tacunga, con la producción de pólvora para todas las fortalezas de América, la producción de cuerda y otros implementos militares. La naviera en Guayaquil. Guayaquil era el mayor astillero del Pacífico. Los barcos de Guayaquil servían para el comercio con Asia y con Europa por siglos. La industria artística. Hoy en Tornaviaje también veíamos de eso, la cantidad de producción artística de los artistas y artesanos quiteños que llegaban a todas partes de América y a Europa, porque era no solamente una producción intelectual, cultural, sino también económica. Los talleres artísticos hicieron a mucha gente rica y llevaron a que esto sea una verdadera industria. Uno visita el museo, el Metropolitan de Nueva York, visita en México, visita en Bolivia, en Chile, en Panamá, aquí en España o hasta en Alemania, y va a encontrar, inclusive se ha encontrado en Asia Central, piezas de la Escuela de Arte Quiteño, que es producto de esta industria de 3 siglos. Y finalmente, sí, la agroexportadora, que empezó de forma marginal, pero que tuvo un importante desarrollo en la costa sur, actualmente lo que es Guayaquil, frontera con el Perú, y también en Loja, que es frontera con Perú, un gran desarrollo en plantas como la quinina, que fue la cura para la fiebre amarilla y que significó un crecimiento y un despunte económico enorme para estas provincias, que tenían la única competencia en América en Venezuela, curiosamente, y que una de las cosas que se encargaron los británicos
cuando consiguieron sus objetivos de destruir la monarquía española y sus industrias, incluyendo la quiteña, fue arrasar por completo con esto. En 1825, el Ecuador firma un tratado comercial en exclusividad con Gran Bretaña. No es un dato menor la fecha. Nos dotamos de nuestra primera constitución como república, ya completamente separada de Colombia, en 1835, una década después. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras relaciones internacionales, comerciales, políticas y geopolíticas y económicas estaban regladas en exclusividad con Gran Bretaña, aún antes de habernos dado nuestra primera carta política de convivencia básica. Pienso que eso ejemplifica y resume mucho de la geopolítica inglesa y el triunfo. Finalmente decir, porque tampoco es un dato menor, la deuda inglesa fue adquirida por Simón Bolívar a título personal y sin embargo, cuando él muere, Colombia endilga esta deuda a los 3 nuevos estados que surgen de la disolución del fallido proyecto bolivariano, que son Venezuela, Nueva Granada y el Ecuador. Y asumimos una deuda que es la base de todas las deudas externas que nos siguen manteniendo atados a las cadenas de la deuda externa desde esa época. Y sépase cuándo se terminó de pagar la deuda inglesa, ¿no? Que se adquirió por Bolívar en 1822, me parece. En el caso ecuatoriano, en 1975, un siglo y medio después. Sí, es un trabalenguas, sin nada. Pero yo lo niego tajantemente porque el proceso de disgregación y atomización del continente español, porque América era el continente español, de la España americana, no tiene precedentes en la historia. No hay un proceso político moderno que signifique lo mismo que significó la separación y la creación de estos estados y repúblicas artificiales en un territorio de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. El uso correcto, histórico, cronológico, es la latinoamericanización de Hispanoamérica. Porque la balcanización, que es un término utilizado en el lenguaje político de forma muy usual, que hace referencia a esto, ¿no? A la fragmentación política de un territorio común, gobernado por una unidad política común, es muy posterior. ¿Cuándo se produce la separación de los Balcanes? En el siglo XX. Nosotros precedemos, y hablando y profundizando con amigos, podríamos decir de alguna manera que la latinoamericanización se debe a muchos factores, entre esos la portugalización de España, porque Portugal es el primer antecedente de la separación por intereses extranjeros de un territorio español del resto de sus territorios. Además, tener la conciencia que esto tampoco se entiende mucho en Hispanoamérica y ni siquiera por muchos hispanoamericanistas o hispanistas hasta ahora, que no es una separación nada más de los reinos peninsulares, es una separación de los demás reinos americanos. Y es la principal y más grave de todas, porque todos los circuitos económicos, humanos, familiares, naturales que existían por siglos, se vieron de la noche a la mañana desaparecidos. Nos crearon fronteras artificiales. Ecuador y Colombia, por ejemplo, tienen su frontera actual en un río que se llama Guaitara y en el lado ecuatoriano Carchi, y que divide zonas que estuvieron conectadas entre Quito y Popayán por familias, por comercios, por economía, por cultura, durante siglos. Impusieron intencionalmente eso para quebrar un gran circuito económico comercial que iba desde Popayán, bajaba hasta Quito, iba por la costa del actual Ecuador y subía hasta Panamá, y que generaba la prosperidad de forma generalizada para los habitantes de esa región. No fueron casuales la creación de estas fronteras, no fueron casuales la imposición de estas nacionalidades ficticias ni de estos relatos históricos. Todas respondían a la latinoamericanización del continente. Tenían que crear de la nada identidades ficticias. ¿Qué son las repúblicas? Yo les digo de forma despectiva, y esto a mucha gente podrá doler o incomodar, pero es la realidad. ¿Qué son las republiquetas? Latinoamericanas, las he dicho yo, sino una ficción. ¿Qué es el Ecuador? Esto debemos reflexionar profunda y seriamente. ¿Qué significa el Ecuador hasta en su propio nombre? Al menos en los casos de países hermanos como el Perú, como Chile, como la misma Argentina, se continuaron con nombres históricos. El Reino del Perú, la República del Perú. El Reino de Chile, la República de Chile. El Virreinato del Río de la Plata, la República Argentina, que significa plata igualmente.
Pero Ecuador es una palabra completamente ahistórica que rechaza todo el pasado, no solamente el hispánico, el español, sino también el prehispánico, que se adopta de forma intencional por Bolívar para denigrar en conjunto todo ese pasado, porque Bolívar nos detestaba de forma particular a los quitenses, considerando que Pasto también era Quito. Esa conciencia de que Pasto es Quito tampoco se entiende mucho hoy en día. Pasto era parte integrante de Quito y nos consideraba a todos lo mismo, una sola masa y que éramos fanáticos, defensores de la unidad con España y por esa misma razón nos dio un nombre artificial que nos creó una identidad artificial. El Ecuador es una línea imaginaria que divide el planeta en dos hemisferios. No puedes basar tu identidad en el nombre de tu propio país con un nombre artificial de esa manera. De allí parten todos los problemas que tenemos hasta el día de hoy, comenzando por el autodesconocimiento. La solución es Hispanoamérica, por supuesto que lo es. ¿Y dónde comienza esto? Conociéndonos, sabiendo que el problema es Latinoamérica y la solución es Hispanoamérica. Yo he dicho muchas veces que mi libro es un manual de autodefensa. ¿Qué busco conseguir con él? Que mucha gente tenga las herramientas suficientes para que pueda defenderse, que pueda entenderse y que pueda partir de las fuentes y las conclusiones y la lógica que llevo en el texto a poder ir más allá inclusive de lo que yo he investigado y escrito, que le lleve a plantearse nuevas interrogantes y que ayude a resolverlas, que sea un manual que permita a quien lo lea desarrollar no solamente un Quito fue España, sino un Perú fue España, una Nueva Granada fue España, una Venezuela fue España, el Río de la Plata fue España, un México, una Nueva España fue España, valga la redundancia en el nombre, y que se entienda de forma más cercana lo que esta realidad significó para todos nosotros. Que España no era algo lejano, ni ajeno, ni extraño, ni cómo decirlo, ni desvinculado de lo que somos, sino que España no está aquí en Europa, España está allá y sigue estándola. No dije Quito es de España, porque es un libro de historia, pero Quito de algunas maneras, de muchas formas, sigue siendo España, a pesar de 2 siglos. Y ese es el propósito de mi libro, dar a entender esto y que nos podamos defender, que es un manual de autodefensa. Bueno, sabes que es una pregunta muy adecuada y que le hemos venido pensando mucho estos días. Yo vine con mi novia, vine con un buen amigo que también es hispanista y ha colaborado en muchas de estas tareas metapolíticas, como le llamamos nosotros. Y ha sido un objeto de debate entre nosotros y con amigos en Ecuador, de ver lo que sucede en España y a veces sorprendernos y conmocionarnos inclusive con el nivel de, ¿cómo llamarlo sin resultar ofensivo?, de domesticación que ha llegado el hombre en Europa, que no le permite responder de la manera más eficiente a una problemática de control como se está viviendo hoy en día, y que en Hispanoamérica tenemos 21.000 problemas y somos mucho más salvajes, diría yo, pero que esa misma libertad de ser de esa manera pienso yo, nos va a permitir reaccionar desde un sano anarquismo de los pueblos hispánicos que nos ha caracterizado desde cuando los jueces fundadores de Castilla quemaran el fuero juzgo en rebelión contra el reino astur-leonés, y que nos sigue caracterizando hasta ahora a los hispanoamericanos y al español menos, lamentablemente. Es verdad que España de alguna manera es periférica para un posible proyecto inclusive de reunificación o de la realidad propia de lo que somos. Pero sin embargo yo tengo esperanza en que España va a poder alzar cabeza, porque después de todo es el núcleo del origen. Y yo veo que hay no solo una reacción, hay una respuesta a las grandes interrogantes que presenta el dilema de Europa en España y el dilema de la ausencia de España en su propio territorio. Porque eso es algo que notamos mucho. España está ausente de su propio territorio y eso es algo que preocupa. ¿Cómo responder? Entonces tu pregunta es un poco complicada.
Pero yo creo que España es un gran país. Sigue siendo un gran país a pesar de todo. Y los españoles están dormidos. Tienen que despertar. ¿Cómo hacerlos despertar? No lo sé. ¿Cómo hacer despertar a los hispanoamericanos? Tampoco lo sé exactamente. Pero tenemos problemas similares. Yo no quiero ser explícito en tu canal porque yo a veces tengo una boca de criollo que puedo enlodarlo todo. Pero decía, te voy a usar una palabra un poco más suave, hablando con unos amigos aquí donde estamos la otra noche. Y porque le hacía unas preguntas históricas a un amigo que sabe mucho de historia y de política y de geopolítica para tratar de, no de entender, porque yo sabía a dónde íbamos a llegar, ¿no? El problema de nuestra ausencia, porque somos ausentes de nuestros propios países, de nuestro propio territorio, de nuestra propia realidad, tanto en España como en Hispanoamérica estamos ausentes. Estamos pensando en Suiza, en Estados Unidos, en Alemania, en China y en lo que podríamos ser si no fuéramos españoles, aunque lo seguimos siendo. Y bueno, él me desarrolló la respuesta, me iba respondiendo lo que pregunté y al final le dije, no me digas más, yo sé lo que es, porque la misma porquería que ustedes tienen aquí, nosotros también la tenemos allá. Entonces no me tienes que explicar lo que pasa en España para saber lo que pasa en España, porque yo sé lo que pasa en Ecuador. Y como sé lo que pasa en Ecuador, yo sé lo que está pasando en España. Entonces hay todavía esperanza en España. Los españoles todavía pueden despertarse. Y es un trabajo conjunto. Lo que estamos haciendo ahora es esto, es volvernos a ver después de habernos dado a la espalda porque nos impusieron una división. Y es un reencuentro familiar, literalmente en muchos casos. Es volver de América a España y ver la tierra de los antepasados de muchos. O ir de España a América y ver la realidad de los descendientes de tantos. Y no solo biológicamente, sino espiritualmente sobre todo. De esa comunidad de almas, de espíritus, de sentirse en casa y a gusto, aquí en Extremadura, en México, en Buenos Aires, en Lima o en Quito. Entonces, yo creo que España todavía tiene mucho que dar. Está envejecida, está cansada, está anestesiada, diría yo, pero todavía tiene mucho que dar. Y esperemos que tenga que dar mucho para Hispanoamérica también, porque los hispanoamericanos todavía tenemos mucho que dar por España. Y mientras haya españoles en América, España en Europa va a seguir existiendo, va a estar al frente de nuestras preocupaciones y vamos a dar batalla por ella. No vamos a dejar que la más vieja de las Españas muera, porque mientras estemos nosotros vivirá.